¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Habrá usted estado pendiente de la legislación a propósito de los derechos de los niños que fue recientemente aprobada en el Senado y que atiende algunos de los dilemas que hemos visto pasar por los medios de comunicación en el último año, desde el tratamiento de niños migrantes, la mala atención que ha habido en los distintos orfanatos, asilos, donde están los menores vulnerables, desprotegidos? También el tema de la adopción, que con tanta facilidad de pronto se ha dado, sobre todo en las zonas fronterizas mexicanas. En fin, había una serie de dilemas que requerían ser tratados por la norma, ser reformados. Hay quien dice que esta nueva ley se fue al otro extremo y que incluso ahora penaliza cuestiones que no deberían ser penalizadas o que le entrega derechos a los niños que deberían ser de los adultos. Las críticas van y vienen y se tensionan, porque en efecto, una vez que uno habla de los menores de edad, entonces incluso las posiciones ideológicas se confrontan. Hoy hablaremos de estos distintos asuntos, de esta polarización y de lo que la ley nueva en materia de derechos de niñas y niños puede resolver. No se pierda Espiral, comenzamos. ¿Qué son los derechos del niño? La Declaración Universal de los Derechos Humanos advertía que los niños necesitan un cuidado y protección especiales. Como resultado, en 1989, las Naciones Unidas adoptaba una resolución que otorgaba derechos a los niños en todos los países, la Convención sobre los Derechos del Niño. The Convention calls on all of us to help the children of the world. We all have to turn the promises of the Convention into a reality on every part of the globe. La Convención recoge los derechos humanos fundamentales de todos los niños en 54 artículos y 2 protocolos facultativos. Con la Convención, la comunidad internacional adquiría una serie de compromisos universales con todos los niños. La Convención ha cambiado la vida de millones de niños y ha supuesto el reconocimiento de los derechos de todos los niños en cualquier lugar. Sin embargo, todavía vivimos en un mundo donde muchos niños no tienen todos sus derechos cumplidos. Si todos los niños tienen derecho a la educación, ¿por qué 57 millones de niños no asisten a la escuela? Si todos los niños tienen derecho a la salud, ¿por qué viven con VIH 3,3 millones de niños menores de 15 años? Si todos los niños tienen derecho a estar protegidos contra la explotación, ¿por qué 168 millones de niños se ven sometidos al trabajo infantil? Entonces, ¿por qué no se han cumplido estos compromisos? Al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, un Estado acepta respetar, proteger, promover y cumplir estos derechos. Pero no todos los compromisos recogidos en la Convención se convierten en acción a favor de la infancia. Los derechos humanos y los derechos del niño deben formar parte de las decisiones que tomamos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos de respeto y ayuda mutua y de protección a aquellos que lo necesitan. Poner los derechos del niño en práctica requiere la acción y el liderazgo de los gobiernos, pero también de las familias, comunidades, individuos y empresas. Los niños son asunto de todos. Lo prometido es deuda. Hablaremos, como mencionaba en la introducción, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una amnistía preferente que ingresó al Senado, que fue ya aprobada, y que están aquí, pues un panel estupendo para explicarnos por qué la urgencia, por qué la importancia y, bueno, pues la cocina detrás de lo que ocurrió en el Senado y lo que viene ahora en Cámara de Diputados. Como es tradición, aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Comenzamos con la senadora Angélica de la Peña. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Angélica de la Peña, presido la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Muchas gracias, Angélica. Le tocó jugar con una de las comisiones importantes del Senado en la dictaminación de esta ley. 6 comisiones dictaminamos de manera coordinada, colegiadamente, esta minuta que hoy está en Cámara de Diputados esperando ser votada. Pues cuando dije lo de la cocina, un poco se lo dije a usted, porque sí, me interesa mucho ver cómo el Senado pues se atrevieron a modificar casi en un 80%
la iniciativa que mandó el presidente y bueno, sería interesante que nos cuente por qué. Sí. Tenemos también con nosotros a la abogada, la profesora Leticia Bonifaz. Ya ha estado otras veces aquí en Espiral y la verdad es que es un regalo cada vez que viene. Leticia, bienvenida. Gracias, Ricardo. Buenas noches. Pues yo tengo mucho interés en que se expongan los puntos de vista desde la técnica legislativa, desde los que después van a operar con esta ley, y yo hasta dudo si esta iniciativa preferente, si le cambias el 80%, si sigue siendo la misma iniciativa. Tres diferencias con la pieza como se Me votó. preocupa mucho cómo la sobreregulación te puede llevar a anular derechos, sobre todo con temas de federalismo, porque le están cortando a los estados un trozo importante de competencia. Bastante interesante, porque sí, en efecto, tenemos desprotección y he oído a algunos decir que ahora el péndulo se fue al otro lado. Sí, ya me contarán el péndulo dónde está puesto. Y tenemos aquí a Alison Sutton. Alison, me da muchísimo gusto que nos acompañe. Sí, soy la representante adjunto de UNICEF aquí en México y es nuestro mandato apoyar el fortalecimiento de capacidades de los países para que realmente puedan implementar la Convención sobre los Derechos del Niño, que este año hace 25 años. Usted no lo puede decir, pero yo lo voy a decir. Fue clave el papel de UNICEF. La voz que se escuchó, los argumentos que se pusieron en la mesa, conmovieron con ciertas reflexiones, lo que permitió traer la experiencia internacional a México a raíz de esta iniciativa. Es que sí le voy a pedir que, desde el nombre de UNICEF, pero en ánimo de esclarecer ese debate, que nos ayuden a comprender esos argumentos que ustedes virtieron en el Senado y los que van a tener que llevar a la Cámara de Diputados. Y está con nosotros también Alfonso Poiré. Él pertenece a este otro lado, el de la sociedad civil, que también ha tenido una participación importante. Me da mucho gusto tenerlo aquí, Alfonso. Igual, mucho gusto. Alfonso Poiré, de Save the Children. Yo soy voluntario. Save the Children es una organización probablemente la más antigua en el mundo en materia de infancia, de carácter privado. Fue un factor importantísimo en la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. Y en México tenemos ya 40 años trabajando en diferentes estados de la República y sobre todo preocupados también por este enfoque de derechos que debe reflejarse en nuestro marco legal. Yo recuerdo haber alguna vez escuchado aquella frase que decía que el grado de la civilización de una sociedad se muestra por el lugar que ocupan las mujeres, pero ciertamente también el lugar que ocupan los niños habla de ese grado de civilización. Cuando uno mira los cuadros de la Edad Media, le queda claro cómo se veían los niños en ese entonces. Claro. Eran unos objetos con cara de adulto. Sí, ¿no? sí, sí. Cómo se van convirtiendo en sujetos hasta que la ley les reconoce ese carácter de individuos poseedores de derechos. Es un tránsito muy largo, muy largo, muy largo. Dejan de ser propiedad de los padres, dejan de ser mi hijo para ser una persona, pues, y juego con el posesivo justamente en ese sentido. Y es un poco lo que quiero que me cuenten. A ver, en este país vivimos a salto no de matas, sino de escándalos. Y tuvimos el tema de Mamá Rosa, y el tema de los niños migrantes y la trata de niños, y temas de adopción, irregularidad, abusos del crimen organizado metiéndose a los distintos centros de atención, sobre todo en el norte, en Chiapas. A ver, sí estaba esto muy caótico, y yo quiero saber si era un problema de ley o es un problema que rebasa y que la ley está tratando de enfrentar. Cuénteme cómo arrancamos este conteo o esta serie de reformas. Bueno, a ver, yo voy a mencionar algo muy importante. No es el primer proceso que México emprende para el cumplimiento de la Convención sobre Derechos de la Niñez. Eso hay que decirlo con puntualidad. La primera reforma al artículo 4 constitucional fue en el año 2000. Al mismo tiempo, cuando se declara... Cedillo ya traía un proyecto. Sí. No era de Cedillo. La característica de México es, a diferencia de los países en el continente, es que aquí juega un papel muy importante el ámbito legislativo. En todos los países juega un papel muy relevante las organizaciones. Y aquí hay una conjunción del legislativo con las organizaciones, pero tiene un papel relevante el ejecutivo, digo el legislativo. Pero sí, esta ley va a derogar justamente la que expidió Cedillo en el 2000. Cedillo publica en el 2000 una ley de derechos de los niños, que es la que resultó insuficiente. A ver, ¿qué tenía esa ley? No la publica Cedillo, la publica Vicente Fox. Cedillo. Fue Vicente Fox, porque a él le toca... Antes de la entrada de Fox. Exactamente. A él le toca incluso constituir el COIA, que es lo que ahora es el sistema, pero en el ámbito federal,
un programa desde el ámbito federal que tenía que cumplir cada uno de los preceptos de la ley. Lo conozco muy bien, Leti, porque yo participé en ese proceso. Yo acabo de revisar la ley promulgada por sí hay algo que es Ernesto importante Cedillo. con respecto a la fecha, más allá de que ha sido Cedillo Fox. 2000 empieza a ser el momento en que le dimos la vuelta a la Constitución para abrir el tema de derechos. Entran derechos indígenas, no discriminación, en fin. Claramente el 2000 es un momento. Yo quiero saber qué se gestó en el 2000 que acabó siendo insuficiente. Bueno, tal vez el tema es que la Ley de Protección de Derechos de 2000 era muy enunciativo, ¿no? Se anunciaba los derechos, buenos deseos. Pero no tenía los mecanismos de implementación al nivel federal, no tenía mucha, porque CUIA sale después de la ley, ¿no? Y entonces el importante en esta revisión ahora era el tema de constituir mecanismos de coordinación para el tema de derechos de niño en la esfera federal, pero también en las esferas estatal yo y difiero, municipal. francamente, de este punto de vista, porque me parece que lo que hemos hecho en las últimas décadas es simplemente intentar poner el piso legal. No hemos realmente construido un andamiaje, una estructura, un sistema verdaderamente adecuado a la escala de los problemas que vivimos para las niñas y niños. Completamente de acuerdo. Tú mencionabas al principio qué hay detrás de que se haya gestado, digamos, esta ley. ¿A qué necesidades responde? Bueno, yo creo que responde a necesidades que nos laceran a todos, que nos hacen daño a todos como país. O sea, una cantidad extraordinaria de niños en la calle, una cantidad extraordinaria, no quiero mencionar las cifras para no cansar, pero si es importante, las mencionamos. 90,000 niños en la calle, 30,000 niños, alrededor de 30,000 niños en el crimen organizado, que fueron reclutados de manera violenta para estar dentro del crimen organizado. ¿Cuántas casas hogar sin regulación, sin vigilancia? No, bueno, las cifras ni siquiera son creíbles. 70,000 o más niños en albergues de carácter privado. ¿Cuántas adopciones irregulares? No, bueno, hay mucha discrecionalidad. En el ejercicio de los derechos de las niñas y los niños en este país es un verdadero problema. No, aun cuando la Constitución les considera como sujetos de derechos en esa primera reforma y se visibiliza a las niñas, no hay este otro cambio que debió haberse logrado y que nos lleva a un proceso gradual a que nuevamente se reforme la Constitución, se establece un cambio en el 73 constitucional para que se legisle una ley general, pero aguas, Leti, no es la ley general con las mismas características de la ley general de trata y secuestro. A ver, lo de la ley general me parece muy importante, pero déjenme tratarlo un poquitito más adelante. Nada más déjenme simplificar con esto que decía Alison y estaba planteando Alfonso. En más de una ocasión, el legislador es muy bueno para poner el chasis del autobús, pero a la hora que hay que poner las ruedas para que el chasis ande, o sea, los deseos o los derechos formales, ponerle vía material para que aterricen, ahí nos quedamos cortos. Sí. Entonces, estoy entendiendo bien. En 2000 se pusieron bien los derechos que vienen de la Convención, pero no se dijo cómo. ¿Y quién? La responsabilización la de quién, la quién? Atribución de responsabilidades entre sectores y entre niveles de la federación. Si esta es la crítica principal, ¿coinciden los cuatro? Sí, claro. Quiere decir que esta nueva ley sí resuelve ese problema. No. A ver, aquí nos vamos a empezar a pelear. Está bien, voy despacito. No. Le doy la palabra a cada quien. Quiero saber qué sí resuelve de esto. Ahora hablamos de qué sí resuelve con respecto a las llantas del autobús y qué queda todavía pendiente. A ver, tenemos una formalidad, un sistema, tenemos una parte sustantiva en la ley, todos los derechos, hay énfasis en algunas preocupaciones como la situación de niñez migrante, el caso de los centros de atención, todas sus modalidades de albergues, casas de cuna, hospicios, etcétera. Y por supuesto también hay otra parte muy importante que es la que menciona Alison, es la creación de un sistema nacional de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes y una pirámide que baja hacia las entidades federativas y hacia los municipios. A ver, un sistema. Sí. O sea, sí se crea un sistema que obliga
coordinarse a la federación con los estados? Se incluye en la ley un sistema, Sí, o que- más bien se plantea en la ley la necesidad de que exista ese sistema. Pero me parece que es, insisto, un piso que todavía requiere una enorme cantidad de esfuerzos y de trabajo, tanto a nivel legislativo como a nivel de implementación de políticas públicas. Yo coincido en ese sentido que ese es un gran reto para el país, o sea, realmente convertir la ley en acciones específicas, en dispositivos específicos que resuelvan los problemas. Yo creo que la ley da ese paso, abre, me parece, establece los temas claves de la problemática, pero que sigue. Yo Bueno, A ver, uno- fíjate, yo a esperaría veces en tengo eso, la ¿no? sensación de que no estoy en 2014, sino en 1836. Ahorita te digo. ¿Se acuerdan de qué pasó en 36, no? Cuando se acaba la Constitución Federalista y regresamos a un modelo centralista. Los estados han resuelto mal muchos temas. Deuda pública, en fin. Pero uno de los más fuertes es que no son, no hay una homogeneidad, pues, en el tratamiento de los asuntos de los niños, de las adopciones. Pero- de las... Pregunto, Te voy a decir en qué año creo yo que estamos. Porque mi primer trabajo formal fue en el DIF, en la época de López Portillo. Y ahí se hablaba que el DIF ya iba a ser por fin un sistema para el desarrollo integral. Veníamos del INPI. Veníamos del INPI. del Estamos INPE confesando y el la IMAN, edad. del INPI y El INPI de Echeverría se Mi primer convierte, sí. trabajo, yo era una criatura, la verdad, era casi niña. ¿Cómo que trabajar? Y entonces, lo curioso Con es López Portillo. que lo que se discutía en aquella época es cómo ibas a armar la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia a nivel federal y luego a nivel estatal. Yo soy, creo, ya la última federalista, porque el profe Merino ya se está rajando de ser el penúltimo, ¿no? Y sí, y voy a ser federalista hasta la muerte por ser chapaneca. Y que el federalismo en Chiapas te lo inyectan el día que naces, ¿no? Entonces sí me preocupa mucho cómo ya le quitaron a los estados la parte de responsabilidad penal y ahorita lo que está pasando con esta ley es, yo estoy de acuerdo en que hay que poner reglas y seguro para UNICEF es mucho más fácil trabajar con un estado central que con un estado federal, por supuesto. pero a ver, déjame hacerte la pregunta más sencillita. A ver, la pregunta más sencilla que te quería hacer es esta. Uno hace leyes generales cuando quiere generalizar un comportamiento, un piso general en todo el país. Cuando no es necesario generalizar, te puedes quedar con leyes federales. ¿Quién está aquí de acuerdo con que sea una ley general? ¿Y quién está de acuerdo con que hubiese quedado como ley federal? Ahí Alfonso. Bueno, un punto No, yo creo importante. que estamos todos de acuerdo que sea ley general. Una ley general que no le quita las Leticia. atribuciones a los estados. No. Por eso insisto mucho que no es como la ley de trata y secuestro, que es una sola ley Sí, de naturaleza me penal queda que aplicas. perfectamente la diferencia entre una ley de tipo Entonces los estados, así dice la reforma Pero te 73. pongo- te yo pongo tengo un unos punto A ver, ejemplos. Alison, por favor, porque yo necesito México- que la discusión que traen México- fuera le la traigan aquí suavecito, sí, porque sí, sí, sí. si no, no le Es que entiendo. no, pero no mandemos un mal mensaje. Los estados tienen que legislar en la materia. Sí, Totalmente. pero, Sí. pero les quitan Sí, cierta hay leyes competencia. ahorita generales lo de educación aclaramos. en todos los estados, pero Porque- hay un piso mínimo. Esa es la ley tipo. Alison, está bien que haya sido una ley Esa es la general. ley tipo. Exacto, Totalmente. porque México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño 24 años atrás. Sí, en eso Y estamos no de es posible que hay protección mayor en un estado y menor en otro estado. México está frente a la comunidad internacional responsable y De respondiendo... las 32 entidades. Exacto. En mayo del año que viene va frente al Comité de los Derechos del Niño y tiene que prestar cuentas del cumplimiento de los derechos del niño en todo el país. Pregunto de Pero yo creo que- entrada, Entonces- ¿el presidente de la República mandó la propuesta de una ley general? Sí. 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 Entonces venía Porque desde ahí es un general. mandato Sí. Me voy a constitucional. corte y regresamos para ver las particularidades que es con nosotros. Seguimos en Espiral. Es un mandato constitucional. Hola, soy Javier Chicharito Hernández. Necesitamos demostrar que sí existe el juego limpio. Que 6 de cada 10 niños en México hayan sufrido maltrato y violencia no es ir ganando. Yo sí me uno a los 10 puntos por la infancia. Remontemos el marcador para todos los niños y adolescentes en México.
de vuelta en Espiral, hablando sobre esta iniciativa de ley sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Les preguntaba antes de irme a corte, el presidente mandó la iniciativa con carácter de ley general. Es un texto que recibió una cirugía más o menos del 80%. Yo primero quiero saber si esto es cierto y si es así, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario decir al presidente, no, esto que nos mandaron no va a ningún lado? Bueno, en primer lugar, la ley, desde su título, es una ley que protegía a niñas y niños. La convención así nos se llama, mandata, Ley para la Protección. Así lo mandó, es lo primero. Entonces cambia, pero además en la lectura... Y ustedes le pusieron Ley de Derechos. Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Porque lo que hace esta ley es garantizar el ejercicio de los derechos. Ese es el motivo de la ley. Y entonces hay un cambio muy importante, filosófico, desde la doctrina de protección integral, es decir, para que se entienda mejor, la protección de una niña o un niño no es lo mismo que cuando protege sus derechos. Los derechos de provisión, de promoción, de protección. Es decir, garantizas desde el Estado que este sea el piso fundamental del que se deriven políticas y acciones gubernamentales para que padres, madres, tutores, custodios tengan todo lo que necesitan para garantizar esos derechos. Normalmente uno mira a un niño y piensa, hay que protegerlo. Sí. Pero las cosas han ido cambiando, entiendo, el paradigma internacional, porque lo que hay ahí es una persona que tiene derechos que pueden ser exigidos. Entonces ya no es la dádiva graciosa y proteccionista del Estado, es una persona con sujetos y derechos, igual que cualquier otra, que puede exigir que se cumplan. Entiendo que ese es un cambio del paradigma importante. Es que justamente yo creo que ese es el tema central, la exigibilidad de los derechos. O sea, ¿cómo hacemos para que este piso efectivamente sirva para que el conjunto de la sociedad, el conjunto de los responsables de la protección de las niñas y niños y del Estado como garante, porque el Estado es el único garante de esos derechos, efectivamente logremos que se garanticen los derechos y que se exijan? Pero yo pienso que hay un tema importante, es que en el cambio se fortaleció esta visión de protección de derechos. Que no venía en la iniciativa original. En el sentido del sistema que se cría es más fuerte, ¿no? Entonces, porque si estamos protegiendo derechos, necesita que tiene la educación, la salud y que los diferentes dependencias que están o en nivel estatal necesitan se coordinar y entender su obligación. Entonces, creando un sistema que es presidido por el presidente de la República y tiene participación de los gobernadores, estamos dando una prioridad a la niñez que no tenía antes. Entonces, ese es el importante, está dando la prioridad a la universalización de todos sus derechos, pero también, muy importante, está fortaleciendo los mecanismos de protección especial cuando esos derechos no son cumplidos y cuando son víctimas de violencia, abuso, explotación, etc. Entonces tiene el fortalecimiento de un sistema general para la universalización de los derechos, pero también fortalecimiento muy fuerte de DIF y de las procuradurías para que cuando hay una violación ya tiene las personas capacitadas para entrar y ver la situación. ¿Puedo hacer una mejor. pregunta? Desde luego. Porque si te la puedo, te la respondo y si no, le eludo. y yo creo que es básicamente para Angélica, porque bueno, Alison también creo que nos puede ilustrar mucho, porque hablamos del sistema de protección, pero ¿por qué no se estableció el órgano rector de relevancia constitucional? O sea, este aparato autónomo con una enorme de capacidad, CDI, o de CONAPRED o de mujeres, ¿no? Para niños. Para niños, porque finalmente yo creo que es una cuestión de eso enfoque. nos permitía cómo visualizar la complejidad del problema que tienen niñas y niños. Yo tengo ¿no? allí una diferencia, o quizás voy a plantear lo que creo. Bueno, y así está la ley. Esta ley que está en proceso en la Cámara, así va a quedar. El sistema, la protección integral, no es solamente de una institución, ni siquiera un ente que pueda dedicarse a eso. El problema de que niñas y niños no ejerzan plenamente sus derechos tienen que ver con una gran cantidad de derechos que tienen que estar ligados uno tras otro. ¿Tiene que ver SEP, Secretaría de Educación Pública? Claro que sí,
Por lo tanto, nos debe preocupar cuántos millones de niñas y niños están fuera de la red de educación. ¿Tienen derecho a la salud? Claro que sí. Nos debe preocupar cuántos niños y niñas están fuera de las redes de salud. Y así, desarrollo social, la Pero creo que protección no del me trabajo estás diciendo en realidad Lo- por qué no se estableció este órgano. No, de es que el órgano relevancia existe, pero es el del constitucional. Estado. Existe un sistema. Bueno, Pero- a ver, ahí es es ¿Por a qué donde- constitucionalmente no le dimos a la infancia la importancia que, por ejemplo, tienen los partidos políticos, ¿no? Hemos invertido en los partidos políticos en las últimas décadas miles de millones de pesos y pero son quiero de primera importancia. Te doy la palabra, pero la Leti. infancia Y no, regreso con Es que ¿no? justamente en esta idea es a donde creo que es la primera divergencia que tengo desde el punto de vista de técnica legislativa. No es que el niño no tuviera derecho a la salud o derecho a la educación o derechos, porque teníamos las leyes especializadas y estamos, por eso creo yo que hay una sobreregulación ahora. Si tú decides traer todo lo que tienen los niños para hacer este sistema, dejas vivas todas estas leyes federales, porque ahí están los derechos también. Incluso se habla el derecho al niño al debido proceso. Desde mi punto de vista es redundante. Si se quiere visibilizar, que bueno, yo no tengo problema con lo que dice UNICEF de tener todo eso garantizado. Me preocupa el operador y que la lógica judicial no es la lógica legislativa. Pero a ver, déjame enfrentar el tema de Alfonso, porque sí es el elefante puesto en el salón. Hay dos maneras de enfrentar una política de este tipo. Por ejemplo, cuando el país toma la decisión de enfrentar el crecimiento demográfico, se crea un Consejo Nacional de Población, Sí. que es en realidad un órgano donde se sientan todas las organizaciones, dialogan y construyen una política. Y CONAPO es más bien una mesa, ¿no? Hace estudios, pero es una mesa de diálogo. Sí, es un Así, consejo. así va a ser Cuando ahora. tienes la política para adultos mayores o tienes la política para mujeres, entonces construyes un órgano rector El y mujeres. Instituto Nacional de las Las Mujeres. dos medidas, las dos estrategias han funcionado. Yo tengo la misma pregunta, de Alfonso, porque, digamos, como ciudadano de a pie, a mí me dicen cuál es el órgano encargado de la niñez y yo digo el DIF. Y yo tengo que pensar que el DIF en realidad es el órgano de la esposa del gobernador, de la esposa del presidente. ¿No? Es una suerte como de iglesia del siglo XXI, amoroso Pero y es el gracioso. órgano encargado de la política de asistencia social en el ¿No te país. parece ridículo que la esposa o el esposo en su caso sea quien recibe el encargo? Ay, hay algo muy raro. Bueno, pero de esto no trata este Pero esos sistema. son usos y A ver, costumbres, no es yo formalmente. creo, eso exacto, porque no lo dice la ley, ya es un uso que ha quedado todavía ahí rezagado de un consejo honorífico en donde está la esposa del gobernante. Pero no, a ver, la institución, mira, yo tengo la experiencia en el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Te gusta el modelo? No. ¿Por qué? Porque el instituto es un órgano normativo. Nosotros no necesitamos normas. Claro Lo que que sí. necesitamos son políticas necesitamos públicas Pero que se coordinadas. articulen Normas y políticas públicas. transversalmente con todas y cada una de las Y A ver, instituciones. tomo votación. que ¿Quién tienen que ver hubiera estado con aquí los a favor derechos? de una mujeres de los niños? El Instituto de la Juventud nada es más un tú. elefante blanco, con todo respeto. No, bueno, pero ¿por qué tiene Perdón. que ser eso un nuevo órgano responsable precisamente de coordinar? A ver, yo me articular decanto por donde está Alfonso, pero todos ya la los perdimos. esfuerzos Ya la perdimos. sociales. Incluso aquí perdimos la votación. Se crea una suerte con APO. Es decir, hay un consejo. No, No ni es siquiera. consejo, ¿Qué es? porque ¿Qué tienes a los órgano es ese? secretarios de Estado, tienes a las Pues el instituciones, CONAPO eso tiene. encabezados por las instituciones. Van a mandar jefe de departamento, pero sí, tienes a No, todos. a ver, No, no, titulares. el sistema no. Mira, el sistema tiene que definir la política que se va a implementar en un programa. ¿Quiénes y que va a quedar ¿Quiénes se sientan en ese órgano? En primer lugar, el presidente de la República y los secretarios que están formando parte junto con los gobernadores. ¿Para qué necesitamos que se integren en la definición e aprobación de una política, de un plan de acción, un programa que tiene que aplicarse anualmente, respaldado además en el ámbito del presupuesto de egresos de la Federación? Porque esa es la clave. La clave es que con las reglas de operación, el sistema, definidas desde el manejo presupuestal, vas incluso a tener posibilidad, si lo aplican debidamente, de no duplicar programas en las mismas instituciones o entre las instituciones.
Yo creo que hay muchos méritos. va a dar más coherencia. porque Va a tener más, la idea, entiendo, es que de tener más coordinación, este siempre ha sido el objetivo, pero hay una serie de elementos en el minuto ahora que son muy interesantes. Entonces, un sistema de información sobre niñez, que Bueno, no sí, sabemos eso sí, no todos sabemos cuál es el problema de niñez. entonces de juntar las ¿no? informaciones a Tenemos nivel municipal, potestades estatal a y Coneval para la parte de evaluación. Esa parte también es muy INEGI. buena. sí, es parte, Es sí, parte pero del de que se sistema. junta y A ver, monitora. pero aquí voy con lo que decía Leticia. Y No un han secretario- citado a un los secretario- gobernadores. Pero ¿Cómo están los ahorita gobernadores te en voy a esta decir lógica? dónde está la preocupación. Mientras sea derecho administrativo, política pública federal y armonía, no tengo yo problema con entender cómo va a ¿Te funcionar. gusta los la hechos. coherencia y la Lo coordinación? que no me gusta es, por ejemplo, temas de adopción. Adopción, ¿dónde está regulado ahorita? En códigos civiles o códigos familiares. Ahorita das la regla general desde aquí. Incluso, tanto la iniciativa de Peña como la ley del Senado dice ahora, la edad para contraer matrimonio es 18 años. Los estados antes decían, de acuerdo a sus características, yo sé que UNICEF quisiera que nadie se casara antes y Pero tal no vez nomás alguien UNICEF, puede pensar que no se también case las nadie defensoras nunca. de los derechos de las niñas y Sí. los niños. ¿Qué haces con la Sobre todo realidad las niñas. oaxaqueña? Pero a ver, ¿Qué haces con la realidad chapaneca? No puedo ¿Qué abordar haces todos con- los temas, pero voy a abordar uno que citaste. Sí ha habido un descuido monumental en el tema de adopción. Sí. Ha habido un descuido monumental en la vigilancia de las personas vulnerables, niños y niñas que están en asilos, en casas hogar. Entonces, a ver, sí. ¿podías Totalmente de acuerdo. resolver esos dos temas dejándoles a ellos la facultad o tenías que concentrarlas? Ahí Te va, pregunto. ahí va el tema del federalismo. Otra vez, minoría de edad de los estados porque no pueden, entonces pongo la regla. ¿Cómo lo hubieras resuelto? Proceso, yo creo que era muy fácil que veas cómo están los estados y porque además ahorita ya pusiste la Pero regla dame una general. respuesta. Ya no podíamos A ver, tolerar más Leti, mamarrosos. Leti, te voy a decir No, una no cosa. podías, no Te voy a podías. decir ¿Cómo no? No, y una cosa interesante de la ley es que esta ley instituye obliga- un registro esta ley nacional obliga de albergues. a que haya una revisión de la legislación. Sí, Esta sí. ley obliga que en Chiapas, en todos los estados donde te preocupa, ya no se establezca que las niñas se pueden casar a los 14 años y los niños a los 16, siempre en detrimento de las niñas. ¿Tiene una perspectiva de género? Sí tiene una perspectiva de género esta ley Pero que se va a estás de acuerdo promulgar. que es el piso. Es y el que el piso, quehacer y los claro. desafíos que implica la ley en Tienes que ir términos hacia de allá. la Yo, pero espero que en este tema no nos construcción. vayan a decir que los niños solo se pueden casar a los 22, ¿verdad? El piso es 18 y el techo también es 18. Y no, tienen derecho a perdón, emanciparse. no, está bien, Ni pero, modo que les quitemos el derecho a emanciparse. Pero el objetivo de la política pública es no solamente Ay, la me letra. estabas diciendo que- es ir hacia allá. Se construye un registro nacional de casa hogar. Bueno. Construye un registro nacional de niños en situación de calle, perdón, en situación vulnerable en las casas No, hogar. no hay un registro de los casas Centros de hogar atención. y albergues y centros de asistencia atención. en el país, ¿no? Y significa que no se sabe de verdad cuántos niños están en ¿Quién está al albergues, frente? por qué están ahí, se tiene familias que podría con un apoyo a la familia estar con la familia o si son, ¿no? Entonces es muy importante, es así, los otros países de la región todo tiene estos sistemas. Entonces pero es muy inclusive ya la idea de la institucionalidad y de la institucionalización y de los albergues está superada. O sea, ya no hay acuerdo internacional de que esa es una solución para O sea, las que no Al es la contrario. única, ¿no? No, ni siquiera es la más, Incluso ni lo siquiera es pusimos en la ley aceptable. porque tienes toda la Por razón. eso. Incluso la relatoría ¿Dónde está? de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha planteado, el Comité de Derechos de la Niñez nos ha planteado que no hay en México institucionalización de niñas y niños. Hoy los tienes. Bueno, obligamos un registro para saber cuántos son, dónde están, qué característica tiene, pero además pusimos algo muy importante. La institucionalización es el último recurso. Niña, niño que tiene que llegar ahí, tiene que ser el menor tiempo posible y como último recurso. Pero entonces las alternativas debieran tener una expresión Ahora, mira, para construir Todos hemos visto factibilidad, aquí ¿no? series estadounidenses esa es la política pública. donde aparece la mujer esta de Social Services, ¿no? Es decir, Sí. hombre, aquí no hay
quién pueda darle seguimiento al niño que fue adoptado, al que está en preadopción, que no se metió No, en la pero esa es figura. una de las partes importantes de la iniciativa, es el fortalecimiento de las Procuradurías de Defensa del Menor y de la Familia ahora, pero van a partir de la ley. O sea, vamos a Está tener esa figura. especializado en infancia y ahí está a nivel van federal. a tener fortalecimiento también muy importante el tema del presupuesto, Claro. porque esta función de protección especial necesita fortalecerse mucho, necesita que se capacita, si tiene los funcionarios necesarios para hacer exactamente ese seguimiento. Una de las discusiones más complicadas fue, por lo menos a nivel de opinión pública, el de los derechos sexuales y reproductivos. Porque Bueno. hay quien decía, a ver, ¿por qué los niños deben tener esos derechos? O sea, son de los adultos. Y incluso una crítica, porque originalmente era derecho a la salud sexual y reproductiva. Y aquí está una de las autoras que dijo, no, son derechos sexuales y reproductivos. Le decía un matiz, pero es fundamental. Porque eso le da a los niños posibilidad de decidir sobre su cuerpo. Me voy a corte y me permiten regresar con esa discusión que claramente polariza izquierdas y derechas. Volvemos. Hola, soy Javier Chicharito Hernández. Necesitamos más jóvenes en el campo de juego y no en la banca. Que los niños y adolescentes tengan que dejar la escuela para ir a trabajar no es ir ganando. Yo sí me uno a los 10 puntos por la infancia. Remontemos el marcador para todos los niños y adolescentes en México. Hola, soy Javier Chicharito Hernández. Necesitamos que todos los niños lleven su nombre en la camiseta. Que miles de niños sean excluidos e invisibles por no tener acta de nacimiento no es ir ganando. Yo sí me uno a los 10 puntos por la infancia. Remontemos el marcador para todos los niños y adolescentes en México. Estamos de vuelta hablando de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bueno, les decía hace un momento que uno de los temas que más molestia generó, pues tiene que ver con esto de qué es derecho de los padres, desde su obligación, digamos, protectora, y qué es derechos de los niños. Y el tema de los derechos sexuales y reproductivos es complicado. Si uno dice, a ver, los niños tienen derechos sexuales y reproductivos, pues tienen derechos a estar informados sobre esos derechos. Claro. Entonces, en el libro de texto tiene que haber educación sexual. Si alguien dice, no, yo no quiero que a mis hijos les den educación sexual en los libros de texto, puede decir, no, ese es un derecho de los padres a subir cuándo habla con los hijos del tema de la sexualidad o eventualmente nunca. Entonces, no es un debate menor. Y yo te pido un poco que me cuentes, Angélica, ¿cómo ocurre que el presidente la manda como derechos de salud sexual y reproductiva? Y entiendo que el senador Encinas, si tú le dan la vuelta, dice, no, son derechos sexuales y No, pero reproductivos. no fue solamente el senador y yo, fuimos las comisiones, fuimos 6 comisiones, todos lo sacamos por unanimidad, fue un debate muy importante que dimos los 6, y a ver, ¿cómo se llaman? Se llaman derechos, son sexuales, pero también son derechos reproductivos, no es lo mismo, que pueden estar interdependientes, sí. Ahora, el país tiene una situación gravísima de embarazos de adolescentes menores de 18 años de edad. No, de niñas 14 años. Bueno, Está, mira, menos de 14. Incluso una cifra muy alta de que cuando se embarazan antes de los 15 años de edad, un tanto por ciento alto, alrededor de un tercio, se embarazan de un segundo embarazo antes de los 18 años de edad. Entonces, tenemos un problema gravísimo, es una vergüenza. Y todo es por falta de que hay prejuicio, de que no tienen información. Perdonen, esa es una responsabilidad de todo mundo. Padres, madres, ¿Del sociedad, Estado? pero por ¿El supuesto Estado del debe Estado. poner a disposición de las niñas información, incluso que los padres no quieran? Absolutamente. No, bueno, claro. A ver, se los voy a poner así. La convención A lo mejor me obliga- está viendo alguien de la comunidad menonita. A ver. La comunidad menonita en Chihuahua determina cuándo va a educar a sus hijos en este término. El Estado tiene obligación de informar a esos niños, independientemente de lo que los padres quieran, sí o no. A ver, la Convención sobre Derechos de la Niñez plantea nuevos derechos. Nuevos derechos. Además de la salud, de educación, todo. Los derechos de participación, los derechos de información, opinión sobre los asuntos de su incumbencia. La ciudadanía tiene que reconocerse también en niñas y niños. Ahora, puedes entender que la madre diga, función pero de su ¿por qué el desarrollo profesor y evolutivo? no yo cuando yo quiera? Claro. A ver, es que es un cambio importante. Digo, claro,
Claro, le estoy dando la razón a Ricardo. Le estoy dando la razón a Ricardo. Tú sabes lo que hemos batallado allí. No, justamente mi preocupación, de nuevo, es que no es lo mismo el adolescente urbano que sabe más que sus papás sobre sexualidad y que tiene acceso a muchos medios, que otra vez el tema de la comunidad indígena y los muchos Méxicos que hay en México. Esa es mi preocupación. Y esto que tú decías de los menonitas, pues efectivamente hay personas que pueden hablar muy fácil con sus hijos y otras que es un tabú o que de plano digan mejor que lo haga el maestro o el Estado. O que tienen rituales para que sea en otro momento, cuando se van a casar. Entonces yo creo que sí hay que prevenir todo este tema del embarazo de adolescentes, que es gravísimo. Para mí la solución no es que pongas la edad de matrimonio a los 18. La solución, porque en muchos casos, y esta diferenciación incluso de las edades, tiene que ver con cuestiones biológicas. Para mí el tema sí es de obligación del Estado, pero también respetando libertades. Tiene que haber ponderación. A ver, déjenme ir al tema este de los 18 años. Si no los dejan casarse, se van a seguir juntando. Sí, claro. Sí, claro. No era, en efecto, no era mejor dejarlo como estaba, porque entonces van a estar juntados, pero la mujer no va a estar protegida porque no va a haber un matrimonio enfrente. Entonces va a haber un matrimonio de facto sin protección de la ley. A mí me importa mucho tu observación sobre esto, Elisa. Los 18 años es una edad que el Estado debe poner, o la biología o las costumbres. Bueno, el tema que el matrimonio temprano y forzado en todo el mundo es donde la niña sí sufre en todo su desarrollo, tiene el tema de los embarazos muy tempranos, de los matrimonios con hombres mucho más viejos, con niños adolescentes. Entonces, el tema de prevenir los matrimonios precoces es un tema de los derechos de las niñas en todo el mundo en relación a dejando el espacio para la niña completar su educación. ¿No? Completar su educación, pero ponerle edad de 18 años es otra cosa. En su biología del tema del embarazo demasiado temprano, que afecta en su salud. La mortalidad materna en este país, un segmento importante son de adolescentes, y como dice, de adolescentes abajo de 14 años. Entonces, todo ese tema de cómo prevenir, cómo apoyar para que los niños puedan... Me convence tu argumento, pero no me convence de que haya que poner 18 años como edad. Pues ese debe ser el objetivo. Eso no quiere decir que vas a meterte como acéptame Estado. Que puedes estar dejando en desprotección. Yo creo que, a ver, eso no es así, porque incluso las parejas que están conviviendo, parejas de hecho, ahora la legislación las protege. O sea, no es hace 20 años que si no estaba de por medio un contrato civil, no había manera de que tuviera la protección de la justicia a la hora de que tenga que entrar a una litis por separación, patrimonio, hijas e hijos. Yo digo que en ese sentido hemos ido avanzando. ¿Por qué los 18 años de edad? Porque ese es el objetivo a lograr, que se vaya elevando la edad en que se juntan o que se casan. ¿Por qué se casan? Pues porque hay un embarazo de por medio. Por eso se casan, por eso se juntan, porque resulta que ya tienen una vida sexual, no se cuidan, y queda embarazada la niña o la adolescente. ¿Eso es bueno para la sociedad? ¿Eso es bueno para esas adolescentes? Claro que no. Por supuesto que no es bueno para la sociedad. Lo que es bueno es que cuando lo decidan de manera informada. A mí me gustaría retomar, porque creo que es un cuestionamiento válido el que haces, que este es un ejemplo de lo que debiéramos hacer como sociedad para abordar los problemas de la ley. O sea, no se llevó a cabo una consulta con los padres, con las escuelas, con las empresas, con los medios, para ver, por ejemplo, estos problemas. Tú estás haciendo un planteamiento muy delicado. No era buena idea que fuera iniciativa preferente. A las niñas y a los niños. Entonces, no era buena idea que fuera iniciativa preferente, entonces. Porque la iniciativa preferente te mete velocidad. No, bueno, o no. O sea, porque el Ejecutivo, permíteme, el Ejecutivo puede mandar una ley preferente y abrir, sin embargo, un espacio para que, siendo preferente la ley, aunque tenga un plazo,
se generen, digamos, todos los mecanismos de consulta, de participación, etcétera. Pero sí me lo parece que se hicimos. pudo haber Pero, hecho. Alfonso, la preferente se te mete hizo, prisa. se hizo, ¿mandé? Pero sí La se preferente hizo. te mete pero- prisa. Sí, A ver, de acuerdo, abogada. pero el que Sí. puede lo más, puede lo menos. Yo estoy El Ejecutivo completamente- pudo haber dicho, este es preferente, pero para efectos del plazo, no voy a presionar para que efectivamente se cumpla ese plazo, sino que quiero que se dé un proceso de Pero consulta. la ley de iniciativa No, preferente pero te la no, puedes- la- a ver, la- bueno, Leticia, entonces- acláranos porque la según yo, Constitución el problema es que no es se una puede. guillotina. O sea, Claro, mandan así una es. preferente y tú tienes un plazo o se Los anula. 30 días cumple el 30 días. Senado los 30 días de diputados y le da a la revisora 15 días 15 más. ¿Qué días habría más. pasado si nos abrimos a un plazo de 6 meses de discusión? Yo Pasa creo tal cual. que claro, Pasa tal cual. La iniciativa preferente pasa tal cual. Si nosotros no hacemos alguna revisión de la iniciativa preferente, en ese tiempo pasa tal cual a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados no hace nada. En ese tiempo, simplemente se publica. Por esto Bueno, no va en contra de lo un que dice tema- Alfonso. Creo que mi opinión es, no debió haber sido preferente para dar aire a una buena Para discusión. mí, Pero- por dos razones, por la de Alfonso y también por la armonización que yo creo que se debió dar más avanzada, no dejar que después se comience a armonizar todas las otras leyes de las otras materias que se tocan, porque aquí elegiste infancia como centro, elegiste niños, niñas y adolescentes, pero dejaste el resto de tus leyes tal cual. Una tarea legislativa de detalle implicaría ver qué cosas más tienes que ir derogando. Bueno, Eso porque es muy hay importante. quiero intervenir aquí porque la armonización es obvio, se va a tener que hacer Se va a luego, tener que hacer, pero yo Pero creo... debió pero abordarse. el Déjame escuchar, Alison, por importante favor. de la prisa o el importante del tema de la prioridad que se ha dado es que, por ejemplo, si queremos realmente instituir un sistema universalizante de derechos con mecanismos de protección para avanzar, para atacar todos esos problemas que hemos discutido aquí, necesitamos presupuesto. Y entonces, si esta ley pasa en la Cámara, pasa de regreso, el presidente promulga, tiene tiempo para realmente en la Cámara de Diputados entrar con presupuesto para la Para implementación. 2015. Sí, para la implementación, para Pero- todo, pero- porque esa es la parte más importante. Estamos llegando al primer paso. Pero ya había La presupuesto en implementación- educación, ya había presupuesto en salud, ya había presupuesto en una procuraduría, ya había muchos presupuestos que tenían que ver con esto. Esa es la duplicidad que yo veo. Y ese es el tema que yo hubiera deseado, tal vez más tiempo para dejar más armonizado y no sacar con una sola derogación, cuando en realidad el sistema normativo sí se ve seriamente tocado. A ver, Ya yo se me quiero fue el decir- tiempo y traigo un tema que no quiero cerrar sin que se toque. Entonces, te voy a hacer la pregunta Sí. y te pido que lo que ibas a decir más lo que te voy a preguntar. Muy bien. La fiscalía. O sea, se crea una fiscalía especial. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Para qué sirve? A ver, lo que se crea es una procuraduría, una procuraduría que va a... ¿Dependiente de la PGR o independiente? no, dependiente, en el caso de, a nivel federal depende del DIF nacional. Y en el caso de ¿De las la esposa del entidades- presidente? No, ¿por qué insistes en eso? Porque me parece una mala idea, pero bueno. Además, el DIF va a salir del Sistema Nacional de Salud, tiene una relevancia muy importante. Este país tiene muchísimos niños y niñas, millones de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Necesitamos que tenga una procuraduría que pueda atender todos los problemas de los centros de atención, como decía Alison, del problema de adopción que decía Leti. ¿Es una Todos los problemas procuraduría que al se estilo de la señalan. del consumidor? ¿O tiene, por ejemplo, acción penal? Claro, puede tener una representatividad jurídica de Es esa niña y coadyuvante. niño. Sí, claro, porque bueno, la tutela, la responsabilidad la sigue teniendo papá, mamá, a menos de que no exista una familia que lo tenga bajo su tutela, entonces se ven otro tipo de mecanismos. Hay que cuidar eso. No me importa mucho que el mensaje que se dé es que no llega el Estado a poseer a la niña, al niño. No, la familia, quienes tienen la responsabilidad de la niña y el niño, por supuesto que van a tener más posibilidades de que el Estado pueda tener una responsabilidad concreta para que las familias puedan tener todas las condiciones de prevención de esas niñas y esos niños. Y lo que quería decir, este es un paso muy importante. Tenemos años discutiendo. En este mes nos dimos la oportunidad de dejar unos días para que en las audiencias, obviamente no pudimos invitar a todo mundo, pero tenemos mucho tiempo, y a ti te consta porque has estado conmigo en el Senado de la República varias veces,
con foros indistintos, con diferentes materias. Entonces sí sabíamos lo que estamos haciendo. Pensar que no le dimos un gran tiempo para la consulta, parecía que estamos dando también un mal mensaje. No. Es en el sentido de darle centralidad al tema, de darle jerarquía al tema de la Se infancia. me acabó el tiempo y una palabra rápida sobre diputados. ¿Qué esperan en diputados? ¿Que la devuelvan, que la vote como está, que la compliquen, que le pongan presupuesto? A ver, y con eso cierro el programa, ¿eh? Deseos, buenos deseos. Bueno, la Cámara tiene todo su derecho a revisar la propuesta y está haciendo en estos días, pero sí tienes razón, la parte muy importante es el costeo de la propuesta y todo el debate sobre el presupuesto, ¿no? Porque lo que queremos es la implementación de que todos estos nuevos instrumentos pueden fortalecer la garantía de los derechos y la protección en casos de violación. Y reenfatizo, en el texto actual, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad, el Estado. Y este es el parte importante que todos entienden, que la familia, en la Convención de los Derechos del Niño, la familia tiene un lugar muy fuerte y entonces tal vez la parte de esta ley es que da más fuerza de la acción del Estado para apoyar a la familia en sus obligaciones. Ojalá aborden algunos de los desafíos que plantea el proyecto como salió del Senado. Me parece que hay que trabajar sobre la gobernanza centrada en la infancia. Me parece que hay que abordar el tema del marco legal a nivel nacional, general, federal, estatal y municipal. O sea, esta precisión de la distribución de competencias. Y me parece que un tema clave es que efectivamente se trabaje en la juridicidad de las normas, o sea, que cada expresión de buenos deseos se traduzca efectivamente en mecanismos, en instituciones, en atribuciones, en presupuestos, en formas de exigibilidad sobre todo. Leticia Bonifacio. Yo creo que va a pasar muy fácil, sin problema. Diputados, va a alzar la mano. ¿No le ves? ¿Y le va a poner lana? No sé, va a ser otra discusión aparte, el tema presupuestal. Bueno, tengo que destacar que la presidenta Sí, de la ya, Comisión ¿cierras tú de con la esto? ¿Algo Niñez, más que agregar? Ya con esto. Muchas gracias. la presidenta de la Comisión de la Niñez de la Cámara de Diputados estuvo en el Senado. Entonces también por eso, y recibimos propuestas de diputadas y diputados. Pues les agradezco muchísimo a los tres, la verdad es que la discusión está sabrosísima. ¿Cuánto nos importan los niños? A ver, yo creo que ese es el síntoma. Mucho menos de lo que debieron. Pues digamos, y al mismo tiempo mira la pasión que despierta y mira el interés que despierta. Es una sensación ambigua. Creo que nos tardamos en expresar ese interés y que a partir de ahora sí llegamos tarde a aplicar la convención, pero no podemos llegar tarde a un siglo XXI para una niñez donde la vulnerabilidad sea erradicada. Exacto. Y donde el Estado en efecto pueda trabajar con el niño, con los padres y con todos los medios posibles. Porque un país, como decíamos hace un rato, que muestra síntomas elevados de civilidad, es porque tiene a su niñez en el mejor lugar posible. Total. Nos vemos próximo miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado a sus hogares, aquí en Canal 11, mismo horario.